Y nos vamos a Ecuador, donde un total de 70.000 productores se convirtieron en los primeros beneficiarios del bono ofrecido por el gobierno ecuatoriano en el paquete de compensaciones e incentivos para diversos sectores después de la eliminación del subsidio al diésel. El precio del diésel aumentó 55% en Ecuador después de que el presidente Daniel Noboa redujera el subsidio a este combustible por decreto. El galón pasó de esta manera de $1,80 a $2,80. El gobierno ecuatoriano aseveró además que depositó $1.100.000 en incentivos productivos a más de 1.600 transportistas después de la eliminación del subsidio al diésel, mientras se reportan esporádicas protestas en diferentes provincias en rechazo al alza del precio del diésel y por la inseguridad. La Federación de Transporte Público alertó que el aumento del diésel pone en riesgo el servicio para los pasajeros e instó al presidente a dar marcha atrás con la medida. Noboa eliminó el subsidio en el marco de un programa con el Fondo Monetario Internacional por $5.000 millones que fija como meta la reducción del déficit fiscal. Y vamos a hablar de lo que pasa en Ecuador con Vicente Albornoz. Él es economista y además embajador designado de Ecuador aquí en Alemania. Nos está escuchando en Berlín. Vicente, gracias por atendernos a estas horas en Alemania. Cuéntanos, para empezar, ¿qué lecciones ha aprendido el gobierno ecuatoriano de las protestas masivas de 2019 cuando se intentó una medida similar y cómo se piensa evitar una nueva crisis? Creo que no solo el gobierno ecuatoriano, sino los ecuatorianos hemos aprendido mucho del 2019 de acá. Por un lado, nos damos cuenta que este subsidio ha sido tremendamente dañino. Si es que uno suma lo que se ha subsidiado a los combustibles en los últimos 40 años, se llega más o menos a un número cercano a la deuda pública de Ecuador. Mucho de nuestro déficit fiscal ha sido por subsidiar combustibles que aumentan el calentamiento global, combustibles que no necesariamente benefician a los pobres, combustibles que ayudan a la refinación de droga en países vecinos a Ecuador, combustibles que son en muchos casos contrabandeados fuera de Ecuador para irse a Perú o a Colombia, donde se los vende con grandes ganancias. Entonces, creo que el Ecuador ha aprendido que estos subsidios son malos, y el gobierno también ha aprendido a conversar con anticipación con todos los involucrados en el uso del diésel para buscar maneras de reducir el golpe. Embajador, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional prevé un importante ajuste del 4,4% del producto ecuatoriano. ¿En qué otros sectores se van a aplicar los recortes necesarios para llegar a este objetivo? Si es que hay que hacer un ajuste tan grande, es que la economía estaba desajustada en una cantidad parecida. Eso significa que Ecuador está saliendo de un periodo de grandes desajustes y hay que de alguna manera ajustar la economía. Ya hemos tenido aumentos de impuestos, ya hemos tenido reducciones de gastos. Ahora esto es algo muy, muy importante y se supone que va a haber pequeños aumentos de impuestos adicionales, pero con este ajuste al subsidio a los combustibles, que insisto, subsidia a los que contaminan, mientras que en países como Alemania la gasolina tiene un impuesto adicional, en el Ecuador lo subsidiamos para contaminar. Entonces, ya se ha hecho una serie de ajustes y con este ajuste deberíamos estar muy cercanos a reducir el déficit y acercarnos hacia equilibrar el presupuesto, un presupuesto que lleva década y media sin equilibrarse. Y en este complejo camino hacia el equilibrio fiscal, ¿qué medidas planea el gobierno después de la eliminación del subsidio al diésel para evitar un efecto inflacionario de esta medida en transporte o alimentos básicos, por ejemplo? Esta medida no debería ser muy inflacionaria en lo que es alimentos. El costo de transporte dentro del costo de los alimentos es pequeño y de anteriores momentos que se han reducido los subsidios, sobre todo a la gasolina, hemos visto que no hay un contagio inflacionario de combustibles a alimentos, insisto, porque el costo del transporte en los alimentos es más bien pequeño. Y en temas de transporte de personas sí ha habido, y ustedes lo reflejaban en su nota, va a haber transferencias directas a los transportistas para que no haya cambios en los costos de los pasajes. Eso significa que el gobierno está preocupado de que no se golpee al usuario final, pero al mismo tiempo de poner un precio que nos lleve a la gasolina y al diésel a niveles más reales y no a niveles irreales en que costaban los combustibles líquidos
la cuarta parte que en Europa, la quinta parte que en Europa, algo que no tiene sentido y que incentiva muchísimo a que se haga contrabando de combustible hacia el resto del planeta. Vicente Albornoz, embajador designado de Ecuador en Alemania, gracias por estas aclaraciones. Hasta la próxima. Ha sido un gusto.